compartir parte de su conocimiento en esta área médico-legal, sobre todo tan importante en la actualidad y en la materia que nos compete de gineco-obstetricia. Muy bienvenida. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Le dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días a los presentes. Un tema complicado, un tema pues un tanto preocupante hoy en día, muy preocupante. Yo lo tomaría como un tema de suma relevancia porque pues hoy en día lamentablemente se les está privando de la libertad de una manera impresionante, de una manera sin precedentes. Entonces, es bueno, los felicito a los que están conectados, los felicito por tratar de llegar más allá de lo que es la medicina, tratar de comprender qué tiene que ver el derecho con la medicina y cómo es que se relacionan de manera tan importante, cómo es que el derecho regula la conducta, no nada más del hombre en sociedad, regula la conducta exclusiva de los profesionales de la salud en sociedad. Y es ahí donde entra el conflicto y el quebrantamiento de la relación médico-paciente que desencadena una controversia legal. ¿Qué es lo que sucede en el área de ginecología y obstetricia? Bueno, en el área de ginecología y obstetricia les comento que es una de las áreas más demandadas y más denunciadas por el paciente. Es una de las áreas a las que más recurre legalmente el paciente, el área penal, porque es la que más amedrenta, más fácil amedrenta al médico porque hay una privación de la libertad. Entonces, ¿qué sucede en el área de ginecología y obstetricia? Estamos hablando que en el área de ginecología y obstetricia hay un binomio. Entonces, debido al binomio, es que se llegan, dentro de las estadísticas, a ver un repunte en la cuestión ginecológica, la cuestión gineco-obstétrica, porque derivado del binomio es que demandan ya sea por una cosa o por otra, pero al final el paciente acaba haciendo o creando una controversia legal con el médico. ¿Qué pasa con los detalles o qué pasa con lo que podemos o no escribir en el expediente clínico? Es súper importante que ustedes sepan que no pueden hacer caso omiso de la regla de las normas oficiales mexicanas, que es la norma 004 del expediente clínico. No pueden no establecer un consentimiento informado bien hecho, no pueden no contar con un aviso de privacidad, no pueden no hacer la anotación correspondiente en las notas, no pueden pasar por alto el dar información de manera correcta a los familiares y que los familiares firmen de que se les está dando la información del estado actual de su paciente. No pueden evitar dar una nota de egreso voluntario bien hecha, y son muchas cosas las que nos maneja la norma oficial mexicana 004, pero que lamentablemente, como no la leemos, como tiene que ver con derecho, pues no estamos de acuerdo, o no nos gusta, o nos da flojera, o nos da pues un tanto de pereza el leer algo que tenga que ver con mi materia. Sin embargo, tienen un micrófono abierto. La persona que está tosiendo tiene el micrófono abierto. Entonces, si por favor lo puedes cerrar. Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, puede que les aburra el leer la norma oficial mexicana 004. Sin embargo, es determinante a la hora de realizar cualquier procedimiento y plasmarlo en papel para el entendimiento de la autoridad. Recordemos que la reina de las pruebas no es la pericial. La reina de las pruebas es el expediente clínico que va de la mano con la prueba pericial.
¿Qué significa esto? Que yo tengo que demostrarle a una autoridad que es totalmente ignorante en la materia, tengo que demostrarle a una autoridad que desconoce lo que es un óbito, que desconoce lo que es un choque hipovolémico, tengo que explicarle de manera tal que me entienda a qué se debe el producto que simple y sencillamente lo da por muerto y que no puede acusarme de un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque se trata de un óbito. Pero eso no lo entienden. Recordemos que estamos frente a personas ignorantes en la materia. ¿Por qué? Porque el juez es abogado. La fiscalía, toda la fiscalía está llena de abogados. El fiscal es abogado. En algunos lugares el Ministerio Público es abogado. El juez es abogado. El juez de control es abogado. El juez de audiencia intermedia es abogado. El juez oral es abogado. Los magistrados son abogados. Entonces, los ministros son abogados. Entonces, nos estamos enfrentando al hecho de colaborar, al hecho de trabajar, al hecho de ejercer nuestra profesión todos los días fíjense bien, en un total y absoluto estado de indefensión. Y lo vuelvo a repetir, en un total y absoluto estado de indefensión. No puede ser que ustedes sean juzgados como son juzgados por tratar de salvarle la vida a una persona. No puede ser que ustedes sean perseguidos como lo están siendo hoy en día, porque quiero decirles que hoy en día no se ha sabido porque no han hecho ruido. Pero hoy en día hay más de 6 médicos detenidos en Durango por el tema de la meningitis séptica y hay otros tantos médicos detenidos en Querétaro, estuvieron detenidos y me parece que en la Ciudad de México. Entonces, los están deteniendo. El juez está haciendo uso excesivo de la prisión preventiva. Está haciendo un uso excesivo y el fiscal lo único que está requiriendo es que ustedes sean privados de la libertad. Y a eso le aunamos que su abogado no sabe cómo defenderlos. Entonces, esto se vuelve un caldo de cultivo perfecto para que el médico sea el profesionista con más problemas legales a nivel mundial. Y que hoy en día 10 de cada 10 van a sufrir de una demanda, de una denuncia, de una queja en materia penal, civil o administrativa. 10 de cada 10, señores. Entonces, o nos ponemos a actuar, o nos ponemos a ver de qué manera los colegios, de qué manera las asociaciones, de qué manera se puede llegar a un arreglo con el legislativo. Me refiero a un arreglo en que no se puede descriminalizar el acto médico. La persona que está dando esa noticia, doctora María Angélica Cadena López, tiene abierto su micrófono. Entonces, la persona que les está refiriendo esto está mintiendo. No puede descriminalizarse el acto médico porque sería entonces como descriminalizar los delitos. Y aparte, el término descriminalizar no es un término bien empleado. Sería el término correcto despenalizar. ¿Puede alguien silenciar el micrófono de la doctora María Angélica Cadena López, por favor? La doctora Araceli Juana Frías. Si pueden silenciar su micrófono, por favor. Doctora Araceli Frías, gracias. Gracias. Si puede silenciar su micrófono, por favor, gracias. Entonces, como les estaba diciendo,
es importante tener en consideración, les voy a pedir que por favor los que están conectados sí tengan mucho cuidado con no abrir el micrófono, porque lamentablemente me distraen. Lamentablemente la doctora nuevamente abrió su micrófono y me distraen, y entonces aquí creo que estoy silenciada. No, ya no. Aquí lo importante es, bueno, que ustedes sepan cómo se pueden defender ante una situación legal, que ustedes sepan cómo no ser privados de su libertad y que lo más importante, sepan cómo hacer valer sus derechos. Es interesante como no nada más la norma oficial mexicana 004 que nos habla del expediente clínico no ha sido leída por ustedes. Si yo me pongo a preguntar en este momento cuántas personas han leído a conciencia la carta que establece los derechos del médico, ni siquiera el 1% de los presentes ha leído y ha comprendido que tienen derechos. Entonces, es importante que ustedes, para hacer valer esos derechos, primero los conozcan, primero sepan que tienen esos derechos, sepan que tienen derecho a un trato digno, sepan que tienen derecho a salvaguardar su prestigio profesional. El médico vive de una honorabilidad y de un prestigio. Si ustedes son sometidos a una situación tan estresante como lo es un problema legal, como lo es un juicio, como lo es una carpeta de investigación, no saben cómo les puede afectar psicológicamente. Tengo médicos que han dejado de ejercer porque han tenido un problema legal. Tengo médicos que ya no quieren continuar porque han tenido o están en vías de un procedimiento o están en vías de una carpeta de investigación. Entonces, en materia de ginecología y obstetricia, hay palabras que no se deben emplear. Aquí es donde entramos, después de esta pequeña introducción, entramos y me gustaría comenzar esta frase con una... Me gustaría comenzar esta conferencia con una frase de Confucio, que dice, que es más clara la más pálida tinta que la más brillante memoria. Todo, señores, todo debe estar asentado en el expediente clínico. Si el paciente o si los familiares me amenazan, si la paciente incurrió en negligencia y no regresó a las consultas en el control prenatal, si la paciente no llevó a cabo el tratamiento de la forma indicada, si la paciente no se tomó el medicamento, si la paciente no hizo lo que se le encargó, todo, absolutamente, debe de estar plasmado en el expediente clínico. Si la paciente no se hizo el ultrasonido, si la paciente no lo llevó, si la paciente les puso cualquier tipo de pretexto, todo debe estar plasmado dentro del expediente clínico. ¿Por qué? Porque el expediente clínico es lo primero que la autoridad se va a llevar. Lo primero que va a requerir una autoridad, llámese juez, llámese Ministerio Público, llámese fiscal, va a ser el expediente clínico. Llámese CONAMED, llámese Secretaría de Salud, llámese COFEPRIS, va a ser el expediente clínico. Va a ser lo primero que van a revisar. Entonces, si nosotros desde el expediente clínico no tenemos bien armada una estrategia de defensa, no tenemos bien armada la teoría del caso, va a ser muy complicado que el juicio se gane, va a ser muy complicado que se obtenga una resolución favorable. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense bien. Y para esto sí voy a necesitar que abran sus micrófonos. Ustedes saben que si se realiza una interrupción legal del embarazo, si se realiza un ILE o si se realiza un legrado, hay un riesgo elevado de que se dé una perforación uterina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo les digo que no pueden utilizar el término perforación? Si yo les digo que no pueden utilizar el término daño, si yo les digo que no pueden utilizar el término punción, ¿qué harían para suplir el término perforación uterina? Se observa perforación uterina. ¿Qué harían para suplir el término perforación uterina por otro término
que la autoridad no entienda a qué se refieren y que estén diciendo lo mismo que si dijeran perforación uterina. ¿Cuál creen que sería el término indicado? ¿Alguien desea contestar? ¿Alguien desea participar? En el chat no tengo preguntas, no. Bueno, el término indicado es pérdida de la continuidad. No pueden ustedes utilizar el término, ¿es correcto? Doctora Dulce Ortega, muy bien contestado, pérdida de la solución de continuidad. Exactamente. No pueden utilizar el término perforación uterina. No pueden utilizar, así como los internistas no pueden utilizar el término neumotórax, no pueden utilizar el término perforación, así como los anestesiólogos no pueden utilizar el término punción de dura madre, no pueden utilizar el término daño, no pueden utilizar el término lesión, no pueden utilizar el término todo lo que tenga que ver jurídicamente hablando con una palabra que nosotros como abogados sí entendemos, pero entendemos de manera diferente, no puede ser utilizada por ustedes en el expediente clínico, porque lo primero que el abogado va a entender y lo primero que va a leer es precisamente esa palabra que es la que entiende, que es perforación. Yo no sé cómo se da una perforación uterina, yo no sé dónde está la dura madre, pero sé que es una punción. Yo no sé cómo es que se perfora el útero, pero sé que es una perforación. Entonces sé que le hicieron un hoyo al útero. ¿Me explico? Sé que lesionaron el útero. ¿Y esto me lleva a qué? Si yo lo pongo en el expediente clínico, hace las veces de una confesión. ¿Y esto me lleva a qué? A simple y sencillamente cuánto tengo que pagar. Ustedes como médicos, hay un principio en medicina que les enseñan mucho, que es el principio errare humanum est, errar es de humanos. Bueno, yo les comento que no lo pueden aceptar, no pueden errar, no pueden equivocarse. El médico tiene que ser perfecto, el médico tiene que ser un Dios que va a salvarle la vida al paciente. El paciente y los familiares ven en el médico todas sus esperanzas, ven todas las posibilidades de salvaguardar su estado físico, de salvaguardar la vida, y ustedes no pueden estar pasando por un duelo, ustedes no pueden estar pasando por una enfermedad, ustedes no pueden estar pasando por una situación familiar pues un tanto no peligrosa, sino drástica. No pueden estar pasando por un divorcio, no pueden estar pasando por una separación, no pueden tener un hijo enfermo. Ustedes no pueden hacerlo porque ustedes no se pueden equivocar. Fíjense qué terrible, fíjense lo que les estoy diciendo, El médico no se puede equivocar. Bueno, entonces el médico no es humano. Cuando errar es de humanos, sí se pueden equivocar, pero jamás lo pueden aceptar frente al paciente. Jamás pueden aceptar que se equivocaron frente al paciente. Porque el aceptar que se equivocaron frente al paciente es simplemente decir, si lo hice, igual a cuánto tengo que pagar. Es así de simple. Entonces, este principio, les repito, el principio errare humanum est, el principio primum non nocere, bueno, efectivamente, primero está el no hacer daño. Yo no conozco hasta hoy un médico que se haya levantado y diga, bueno, pues sí, tenía la verdad, tenía ganas de matar a un paciente. La verdad es que sí, quise hacerlo y por eso le aumenté la dosis del fentanil. Pues hice uso excesivo del propofol. No lo hay. Todos ustedes siempre van a actuar con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas. Jamás, y llevo 26 años defendiendo exclusivamente profesionales de la salud,
he conocido a un médico que me haya dicho, lo hice de forma intencional. Jamás. Entonces, es importante que esto lo tomen en consideración, porque eso no lo ve el paciente. El paciente lo que lee es, el doctor tiene miedo, el doctor se equivocó, el doctor por eso me está buscando, el doctor no es cierto que quiere que regrese a consulta, el doctor no está preocupado por mi patología, el doctor lo único que quiere es ver cómo lo podemos arreglar. Por eso es tan importante que ustedes, cuando tengan un problema con el paciente, cuando tengan un problema con los familiares, nunca traten de llegar a un arreglo. Jamás traten de llegar a un arreglo extrajudicial. No es conveniente que ustedes lo manejen de esa manera, o no es conveniente que si llegan y les solicitan una cantidad de dinero, que les digan, ¿sabes qué? Necesito 50,000 pesos ahorita, te meto a la cárcel, y ustedes se los dan. No es conveniente porque los están extorsionando, porque eso es un delito. Y porque finalmente, si en este momento ustedes les dan 10,000, mañana les va a pedir 15, pasado les va a pedir 20, después les va a pedir 30, y así se la van a llevar. ¿Por qué? Porque usted aceptó desde la primera ocasión darle dinero. Y esto los pacientes lo toman como tiene miedo porque algo hizo mal. Tiene miedo porque incurrió en una negligencia. Entonces, es muy importante, les repito, que nunca lleguen a un arreglo extrajudicial. Es muy importante que nunca le den dinero al paciente, que nunca condonen sus honorarios. ¿Quién les enseñó a condonar sus honorarios? ¿Por qué condonan sus honorarios? ¿Por qué siempre con tal de ayudar dicen, bueno, no me pagues? Es más, yo te ayudo para que puedas llevar a cabo el funeral de tu familiar. Porque me ha tocado médicos que le dan dinero al paciente para ayudarlos. Es que no tenemos con qué enterrarlo, no se preocupe, yo le ayudo. ¿Quién les enseñó? ¿En qué parte de la licenciatura se les enseña a condonar honorarios? ¿En qué parte de la licenciatura se les enseña a no cobrar por la pena que les representa el haber perdido a un paciente o a una paciente? No deben actuar de esta manera, porque les vuelvo a repetir, el familiar y el paciente huelen el miedo. Es como los perros, huelen el miedo. Y no es correcto que ustedes estén condonando honorarios, porque eso lo único que les hace pensar es que hicieron algo mal, tienen miedo, como ya se los dije, tienen miedo y ahora van a tener que pagar, porque van y se asesoran de un abogado, el abogado les promete que les va a cambiar la vida y entonces el abogado procede a elaborar una demanda y la demanda pues finalmente sale sin pies ni cabeza, sale llena de incongruencias, sale llena de mentiras, sale llena de pruebas fabricadas con tal de obtener un beneficio económico. Es importante que recuerden que ustedes como médicos nada tienen que ver con nosotros como abogados. Cuando el paciente y los familiares acuden con un abogado, el abogado tiene una mentalidad totalmente opuesta a la de ustedes. Ustedes están diseñados para hacer el bien. Ustedes están diseñados para actuar de buena fe. Nosotros los abogados no. Los abogados estamos diseñados para, pues, acabar con la vida de la contraparte, vida social, vida económica, vida, no me refiero a la vida físicamente hablando, pero podemos acabar con la vida de la contraparte porque no pensamos ni nos ponemos en su lugar. Porque nosotros como abogados tenemos esa facultad, tenemos la facultad de desprendernos emocionalmente de lo que sucedió al paciente. En este caso, yo que me dedico desde hace 26 años a defender médicos, se los digo, yo no me pongo a pensar en el paciente. ¿Por qué? Porque si me pusiera a pensar en el paciente, pues imagínense, ya no defendería médicos. Entonces yo me pongo a pensar en el médico y en que el médico siempre hizo todo lo posible por salvarle la vida al paciente. Siempre actuó
en apego a la lex artis médica y siempre hizo lo que tenía en sus manos, lo mejor que pudo con lo que tuvo, siempre valorando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que brindó la atención médica. Y que sí hay riesgos inherentes y que es importante que ustedes estén conscientes de que tratan enfermos, no enfermedades. Que estén conscientes de que al final, siempre que entre un abogado, la mentalidad del abogado va a ser frontal, va a ser de choque, no va a ser conciliadora. Porque al final es nuestra propia naturaleza la que nos lleva a, ¿sabe qué? Pues vámonos a juicio. Y ustedes son de una naturaleza totalmente opuesta, diametralmente opuesta a la nuestra. Entonces, piénsenlo así y lo que les puedo recomendar es que todo, les repito, todo lo establezcan en las notas, todo quede plasmado en las notas, siempre que haya, por ejemplo, un óbito, sepan cómo explicarlo, cómo justificarlo, cómo justificar en el expediente que se llegó a eso, por qué se presenta el óbito, cómo es que se llega a un producto óbito y que en este caso todos los antecedentes y todas las veces que la paciente faltó a la consulta y todas las veces que a la paciente se le habló, no se presentó, todas las veces que a la paciente se le dijo que se tenía que hacer un ultrasonido porque veían que no estaba desarrollándose de la manera adecuada, porque no era un producto de 36 semanas, parecía un producto de 32, de 30 semanas, no de 36. Todo eso lo tienen que fundamentar en el expediente clínico, en el del consultorio. Todo. No nada más es el expediente clínico hospitalario. Tiene también mucho que ver el expediente clínico electrónico, el expediente clínico del consultorio. Y si a esto le aunamos que ahora ya están utilizando un expediente clínico electrónico que para efectos de ley, si no está debidamente autorizado por las autoridades y si no está debidamente registrado ante COFEPRIS, no tiene validez, pues imagínense, estamos más aún actuando en un estado de indefensión, porque no tenemos qué o con qué protegernos, ampararnos, defendernos del ataque del paciente a través de una demanda o a través de una carpeta de investigación, a través de una denuncia en este caso, o a través de una queja en materia administrativa. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, para que pasemos a la fase de preguntas y respuestas y que seamos más específicos en las dudas que se pudieran presentar y en lo que les pasa en su diario ejercicio profesional. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, doctor Jorge Otañez. No sé si tengan alguna duda. Sí, maestra. ¿Qué pasa, por ejemplo, nosotros como Hospital Nacional Homeopático tenemos en ocasiones falta de personal en algunos turnos? ¿Qué pasa cuando la paciente obstétrica, que ya viene tal vez en pródromos de trabajo de parto, acude con nosotros y nosotros le decimos no está el especialista en este momento, el especialista en obstetricia, pero yo soy médico de urgencias? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Necesito forzosamente al especialista para hacer una nota y revisar una paciente? ¿O no, yo puedo hacer todo eso? Usted puede hacerlo. Hay que hacer mucho énfasis. Qué bueno que comenta esto, doctor, porque es muy importante que sepamos que ante la urgencia debemos actuar. En una urgencia no nos podemos negar, no podemos negar el servicio. Sea una urgencia relativa o sea una urgencia inminente, no podemos negar el servicio. En la urgencia, nuestra obligación básicamente es estabilizar y canalizar. Entonces, si yo como médico de urgencias puedo valorar a la paciente y canalizarla porque no tenemos o no contamos con el especialista o con el que contamos no ha llegado,
Entonces, si vemos que es necesario, la canalizamos a otro hospital. Pero si vemos que la podemos mantener en el hospital y la podemos mantener estable en lo que llega el ginecobstetra, lo pueden hacer. Aquí ante la urgencia no hay nota, no hay consentimiento, no hay dicho que valga. Aquí ante la urgencia lo primero que se debe hacer es actuar. No sé si con esto quedó clara la respuesta, doctor. Sí, muchas gracias. Otra pregunta sería, por ejemplo, en cuestión de referencias de pacientes, porque muchas veces como segundo nivel requerimos a lo mejor que la paciente sea atendida en otro tercer nivel o en algunos hospitales que mencionan que ya no hay cupo para la atención de las pacientes obstétricas. ¿Qué pasa si yo envío a una paciente sin hoja de referencia? O sea, y en el transcurso del camino hacia otra unidad pasa algo con la paciente. ¿Qué responsabilidad tengo yo de no haber hecho una hoja de referencia? Pues puede llegar a tener una responsabilidad civil, penal o administrativa. Puede tener una responsabilidad porque finalmente su obligación, según la norma oficial mexicana 004, volvemos a la misma norma, es que se realice una hoja de referencia. Es importante la hoja de referencia. Entonces, si algo le llega a pasar a la paciente, imagínense si no hay hoja de referencia, todo lo que puede decir la familia de parte de usted, más bien de usted. No, es que nos negó la atención, es que nos gritó, nos dijo que ahí no la iban a atender, que sí tenían espacio, pero que no la iban a atender porque el ginecólogo se había salido a desayunar, porque bla, 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 bla. ¿Cómo van a comprobar que lo que no tenían era cupo? Si no hay una hoja de referencia que lo determine. Ustedes me pueden decir, bueno, pues se puede comprobar a través de los expedientes clínicos, de las demás pacientes, a través de las bitácoras, a través de... Sí, pero va a ser su palabra contra la del familiar. Y el familiar, en derecho, acuérdense que en derecho no son verdades históricas, doctor. La verdad histórica es, yo saco una pistola y le disparo. ¿Por qué? Porque lo quería asaltar. Esa es la verdad histórica. La verdad jurídica es, la licenciada Romo tiene un problema psiquiátrico, la licenciada Romo estaba revisando la pistola, una pistola de la cual sí cuenta con el permiso correspondiente o no cuenta con el permiso correspondiente, todo depende de la estrategia de defensa, y de repente se le va el tiro y lastima al doctor Jorge Otañez. Esa es la verdad jurídica. Esa es la verdad que creamos nosotros los abogados. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia? La diferencia es que por una nota que no esté realizada, pueden alegar y pueden decir 1000 cosas los familiares. Y va a ser su palabra contra la nuestra. Esto no quiere decir que ganen el juicio. No. Pero sí puede complicar. Es como la laparotomía exploradora, por ejemplo. Es un procedimiento muy sencillo. Pues sí, pero es un procedimiento muy sencillo que se puede complicar y que te puede llevar a un choque séptico y a la muerte del paciente, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo mismo sucede en derecho. Usted puede decir, oiga, pero es una nota de referencia. Pues no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa y es sumamente importante que la elabore. No sé si con esto queda clara la duda. Sí, muchas gracias. También tenemos otra situación que nos ha pasado, que en ocasiones, sobre todo domingo en la noche, no hay más que personal de enfermería en un área de urgencias. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la responsabilidad de la enfermera? En un momento dado el paciente o el familiar se acerca con ellos y les dicen, oye, necesito que me atiendan. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad del equipo de enfermería?
Pues mire, el equipo de enfermería sí tiene una responsabilidad, sin embargo, la responsabilidad sería a nivel institucional, a nivel del hospital, porque nadie está obligado a lo imposible. Esto es una realidad y es un principio general de derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, una enfermera no va, si hay un procedimiento que no sabe realizar, hay enfermeras que saben realizar, bueno, todo, pero hay enfermeras que no saben realizar y no están obligadas a saber realizarlo, y entonces al no estar obligadas a saber realizarlo, no van a tener responsabilidad. Van a tener responsabilidad, por ejemplo, si se niegan a canalizar al paciente. Un ejemplo. Hay que canalizarlo, hay que empezar poniéndole el suero para que en cuanto llegue el doctor le ponga el medicamento, etcétera, etcétera. Está bien. Si eso no lo hacen, entonces sí tendría una responsabilidad. Pero si lo que no hace es una cesárea, por ejemplo, yéndome al ejemplo más burdo, si dice, no, pues es que cómo te va a realizar una cesárea, yo no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces la enfermera no va a tener responsabilidad. Ahí la responsabilidad, le repito, es institucional, va a ser responsabilidad del hospital y va a ser del médico que tenía que estar y no estuvo. Ok, maestra. Dentro del chat nos comentan que actualmente algunas pacientes llegan asesoradas y ni ellas ni el familiar quieren firmar los consentimientos informados ni documento alguno, argumentando que es delito obligar a firmar algo que ya, que eso sería como condicionarlos a su atención. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Bueno, si es una situación electiva, si es una situación programada, entonces en este caso ustedes se pueden negar a brindar la atención. ¿Por qué? No es negativa del servicio médico, no hay una negación del servicio médico, es que simplemente, así como tú, yo debo de cumplir para protegerte a ti, yo así siempre les digo que se lo manejen, yo debo de cumplir para protegerte a ti, debo de cumplir con lo que establece la norma oficial mexicana 004. Y esta norma dice que debes de firmar un consentimiento informado. Si no lo firmas, entonces, y yo te realizo la cesárea, entonces voy a incurrir en una conducta delictiva que se llama práctica indebida del servicio médico. Y así está estipulado en el Código Penal. Práctica indebida del servicio médico. Entonces, si no me firmas el consentimiento, no puedo realizarte la cesárea. Busca, por favor, una segunda opinión, busca un médico que realice la cesárea sin que tú firmes un consentimiento informado. Digo, ante la urgencia, le repito, ante la urgencia esto no vale. Ante la urgencia, sabes que ya viene con 8 de dilatación, sabes que el niño viene atravesado, sabes que hay que hacer la cesárea, pues hay que hacerla y basta con la firma de 2 médicos que avalen que su actuar es el correcto para que tenga validez ese consentimiento informado. Si no lo firma la paciente, si no lo firman los familiares, con que lo firmen 2 médicos avalando su procedimiento, es más que suficiente. Pero ojo, eso solo ante la urgencia. Si es en una cirugía programada y le dicen, no, yo no lo voy a firmar el consentimiento, yo no lo voy a firmar nada, muy bien, pues entonces elige otro hospital en donde se lleve a cabo la cesárea, porque aquí no podemos hacerlo, porque es un requisito indispensable, según la norma 004, y es un derecho tuyo como paciente el contar con un consentimiento informado. Es mi obligación y eso lo convierte en tu derecho para poder llevar a cabo la cirugía. Muchas gracias. Nos pregunta de parte de anestesia, ¿qué puede hacer un profesional, un médico que es filmado por el paciente vulnerando su derecho de honor, intimidad y privacidad? Ok, aquí el tema es que ustedes, como son servidores públicos, no pueden negarse a que el paciente los grabe. El paciente es como, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. El policía que me está deteniendo
y yo lo empiezo a grabar, porque llega un tanto agresivo. Yo lo empiezo a grabar. El policía me puede decir, no me grabes, y mi respuesta va a ser, no, sí te grabo. ¿Por qué? Porque eres servidor público y porque lo que estoy haciendo es recolectar evidencia por si algo me llega a pasar. Estoy transmitiendo en vivo por si algo me llega a pasar. Un ejemplo. O estoy grabando, o estoy, no sé. Sí lo pueden hacer. Yo lo que siempre les sugiero es que les comenten lo siguiente. Miren, hay algo que se llama confidencialidad. Hay algo que se llaman datos sensibles. Entonces, yo tengo que salvaguardar la confidencialidad médico-paciente. Yo tengo que salvaguardar los datos sensibles que se están manejando durante su atención médica. Entonces, no puedo permitir que grabe, porque no sé qué puedan hacer con esta grabación y entonces yo estaría incurriendo en una falta si permito que grabe y hacen mal uso de esta grabación por los datos sensibles que contiene la misma. Entonces, me voy a tener que ver obligado a suspender la consulta debido a que usted me quiere grabar y yo tengo la obligación de salvaguardar la confidencialidad médico-paciente. Y con eso, si ellos insisten en grabar, usted suspende la consulta, les van a decir, ¿se está negando a atenderme? No me estoy negando a atenderte, simplemente te estoy diciendo que según la Ley de Protección de Datos Personales, yo debo salvaguardar los datos sensibles que se ventilan en esta consulta. Con eso es más que suficiente. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta para la maestra. Hola, muy buenos días, licenciada. Gracias por la ponencia, muy buena. Mi nombre es Ana Casarín, soy médico pediatra. Quisiera preguntarle, en la cuestión de las notas médicas, ¿cuánto tiempo en el expediente clínico sigue guardándose? ¿Después de cuánto tiempo en el archivo muerto? Me refiero a, se hizo una nota y después de cuánto tiempo seguirá guardándose este documento para fines legales o lo que tenga que relacionarse jurídicamente hablando. Es durante un lapso de 5 años, doctora Casarín. ¿Sigue siendo? Sigue siendo, así es. La norma oficial mexicana 004 nos maneja que el término para conservar el expediente clínico a partir de la última atención médica brindada son 5 años. Perfecto, gracias. Para servirle a sus órdenes. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Dice, ¿qué pasa si después esa filmación, qué pasa si después nos dice, hola, por lo general los médicos de turno vespertino y nocturno somos de guardia, solo hacemos notas de pacientes graves. No, tienen que hacer notas de todo tipo de pacientes. ¿Qué pasa si después de esa filmación aparece en redes sociales? Por eso es que no deben permitirla. Y si aparece en redes sociales, por eso ustedes deben contar con un aviso de privacidad firmado por el paciente. Si ustedes no cuentan con ese aviso de privacidad, pues entonces sí nos veríamos en un problema debido a la Ley de Protección de Datos Personales. Tendríamos que hacer nota de cada paciente en cada turno. Sí, es correcto. Así es, eso lo marca la norma oficial mexicana 004. Hola, buenos días. ¿Es válido que el triaje de urgencia solo se encuentre una enfermera para hacer una primera valoración y no tenemos médico? Pues mire, realmente no es válido, sin embargo, en la práctica así es como se lleva a cabo. Lo correcto sería que en el triage existiera un médico que es quien lo realizara. Eso está marcado por la Lex Artis Médica, por las guías de práctica clínica, por las normas oficiales mexicanas.
Sin embargo, es como, por ejemplo, la norma 006 me marca que en el área de recuperación debe haber siempre un anestesiólogo y regularmente no hay un anestesiólogo. Y en el área de recuperación, por ejemplo, en el área de la toco, debe haber anestesiólogo en el área de recuperación y me ponen a un ginecólogo o me ponen a una enfermera a cargo del área de recuperación, cuando la norma 006 dice que forzosamente debe haber un anestesiólogo. Entonces, lo mismo pasa en esto del área de triage, lo mismo sucede. Son usos y costumbres que se llevan a cabo a nivel institucional, pero que no nos eximen de una responsabilidad. El que sean usos y costumbres no nos van a eximir de una responsabilidad a futuro. Hay un principio general de derecho que reza: ignorante juris non excusat. La ignorancia de la ley, señores, no me va a eximir de su cumplimiento. El que yo no sepa que me pueden procesar por no atender a una paciente y yo simplemente digo, es que no sé hacerlo, no la atiendo, pero no hago la nota, no implica que no me vayan a procesar. No implica que no me vayan a tratar de encuadrar una conducta delictiva. No implica que no me vayan a responsabilizar penalmente, civilmente o administrativamente. Entonces, es un ejemplo también muy burdo, pero así es. Yo llego de Francia, soy francesa, y resulta que me doy la vuelta en U. Ya vivo en México, me doy la vuelta en U, en Insurgentes. ¿Ustedes creen que no me van a detener? Sí, sí me van a detener. ¿Y ustedes creen que me van a no hacer valer la multa? No, claro que me van a poner la multa. ¿Por qué? Porque finalmente, pues sí serás de Francia, pero estás en México y en México darte la vuelta en U, en Insurgentes, es una falta al reglamento de tránsito. Y entonces te tengo que poner la multa y si no es hasta el corralón. Creo que ya ni se usa el corralón, pero te ponen la multa de tantas sumas y de tantas veces, que significa tantas veces el salario mínimo, pero te ponen la multa. Entonces, lo mismo sucede en este caso. El que yo no sepa que me pueden responsabilizar, el que yo no sepa que existen cierto tipo de delitos, no implica que no me responsabilicen, civil, penal o administrativamente. Otra pregunta. Actualmente, las faltas administrativas en los hospitales se juzgan dentro de la institución o se van vía externa. Por ejemplo, penal, se pueden ir por la vía penal, se pueden ir por la vía civil y se pueden ir por la vía administrativa. La vía administrativa también es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no solamente es a nivel Contraloría. Se pueden ir por la vía administrativa, que es ante la CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. No sé si tengan alguna otra pregunta, si con esto haya quedado claro y si con esto haya resuelto todas las dudas. ¿Alguna otra duda que tenga para la maestra? A todos los que me dan las gracias, no, hombre, al contrario, gracias a ustedes, estoy para servirles. Creo que no hay más dudas, doctor Otañez, creo que no hay más dudas. De cualquier manera, pues bueno, cualquier duda que tengan, les dejo mis datos. Mi WhatsApp es el 55 4607 6138 y mis redes sociales aparezco en TikTok como @md.alejandraromo y en Facebook como @defensainadem. Si alguien, licenciado Garrido, lo puede poner en el chat, o si el licenciado Ruiz, alguno de los asesores lo pudiera poner en el chat, se los voy a agradecer. Y ahí van a tener todos mis datos. Cualquier duda, por favor, mándenme un WhatsApp. Si no contesto el WhatsApp de manera inmediata, es porque estoy dando una conferencia o porque estoy en clase. Pero de todos modos, aquí en el chat les van a dejar mis datos para que cualquier duda que tengan, no importa, a la hora que sea, es 24 horas, me mandan un WhatsApp y ahí se les atiende. O al 55 59 30 82 16. Muchísimas gracias por su invitación, doctor Otañez. Muchísimas gracias. Cualquier otra conferencia que desee que nosotros le proporcionemos, con todo gusto. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y pues cuídense mucho. Fue un placer haber estado con ustedes.
Fue un placer haber dado esta conferencia y espero que no sea la única. Muchísimas gracias por su atención, doctor. Contrario, muchas gracias, maestra. Excelente ponencia. Creo que, como usted lo ha mencionado, es uno de los temas más escabrosos en el ámbito legal, en medicina legal. Le agradezco mucho el haber participado con nosotros y esperemos pronto tener una nueva cuenta con nosotros. Muy agradecido. Muchas gracias. Excelente día, muchas felicidades. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a todos. Mucho gusto. Un placer. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.